Eso es de que el Banco Central es totalmente independiente del Ejecutivo, del gobierno. Eso se dice, en teoría. Pero ¿quién designa pues al presidente del Banco Central de Reserva? ¿Es un cargo de confianza o no? Claro, o no. Es un cargo de confianza en primer lugar. ¿No es cierto? ¿O no? Entonces, siendo un cargo de confianza, aparte de ello, hay que mencionar quiénes lo conforman el directorio del Banco Central de Reserva. ¿Quiénes lo conforman el directorio del Banco Central de Reserva? ¿Cuántos directores tenemos en el Banco Central de Reserva? 7, ¿no es cierto? 7 directores del Banco Central de Reserva. Y ahí está el presidente. Y el presidente del Banco Central es el señor Julio Velarde, ¿no? Como podemos ahí captar, como podemos visualizar, ¿no? El presidente del Banco Central de Reserva es precisamente Julio Velarde. Este personaje, ¿no? que estamos justamente abordando, tratando, y estamos justamente escuchándolo, captando sus declaraciones a propósito de la marcha económica del país. Entonces, en ese contexto, en ese marco, ¿quiénes designan a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva? La composición, la conformación del directorio del Banco Central de Reserva. ¿Acaso no es el Congreso de la República? ¿Quiénes han venido designando, nominando a los directores del Banco Central de Reserva? ¿Acaso no fue el fujimorismo, que era mayoría en el Congreso en el anterior y ahora, actualmente en el Congreso de la República? ¿Acaso no diversos viceministros o personajes allegados al fujimorismo son directores del Banco Central de Reserva? Eso no se puede ocultar, amigo Freddy, ¿no es cierto? Es una cosa real, ¿no? Sin llegar a extremos. O sea que varios, o la mayor parte de los directores del Banco Central están pues ligados, vinculados estrechamente a los sectores de derecha, políticamente, o a la extrema derecha. Ellos son mayoría en el Banco Central de Reserva. ¿Y quién designa al presidente del Banco Central de Reserva? El Ejecutivo. ¿Sí o no? ¿O designa otro? ¿Ya ve? Entonces, la mayoría de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva designados, nominados por el Congreso de la República. ¿Y quién designa al presidente del BCR? ¿Acaso no es el Ejecutivo? ¿Ya ve? Entonces, ¿tiene tinte político o no? ¿Tiene influencia política o no? ¿Tiene intereses o no? ¿Obedecen a intereses o no? Negar eso sería pues como querer tapar el sol con un dedo. Ahora, bueno, que se diga de que el Banco Central de Reserva es totalmente independiente, eso en teoría. Claro, está establecido así. Actúa así, independientemente, pero de modo parcial. Y no está sujeto, digamos, a los vaivenes políticos y a muchas cosas. Claro que sí. ¿Cómo vamos a negar eso? ¿Cómo vamos a tratar de, digamos, desconocer? Todos los que conocemos algo o estamos involucrados en temas económicos, sabemos de que las cosas se manejan así. Entonces, ¿a qué obedece la presencia de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva? A muchos factores. Precisamente, ¿qué dicen los gobiernos de turno? Dicen, hay que darle continuidad. A pesar de los problemas, ¿qué podemos hacer? Que continúe, que prosiga. Entonces, dentro de ese marco hay pues un sector de opinión pública y de políticos que precisamente creen, consideran de que él es el llamado a continuar, a proseguir para darle la secuencia. Pero vamos viendo pues en el marco, como dicen, en el marco macroeconómico del país, los problemas, ¿no? Por un lado, pues hay beneficios, hay grandes beneficiados que dicen que está perfecto, está muy bien la marcha económica del país, pero hay otros sectores de la población, mayoritario de la población, que dicen de que la economía pues, es un desastre acá en el Perú. ¿Qué le vamos a decir a ese sector de la población? Que no tiene agua, que no tiene desagüe, que está en pobreza. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que está bien la economía?
Entonces hay pues sectores económicos sociales que lo viven en carne propia, y más que los datos, las cifras que nos marean, bueno, pues lo viven en carne propia y dicen, así está la economía, estamos terriblemente mal en servicios básicos, estamos terriblemente mal en suba de precios, inflación, sueldos que realmente no alcanzan para poder justamente subsistir. Entonces, ¿qué le vamos a echar flores y le vamos a querer cambiar la vivencia, el vivir diario de la gente? Es difícil, pues. Pero hay otro sector que le echa flores, pues, que creen de que Julio Velarde es un genio. ¿Así? No se trata, sino simplemente se mueve dentro del modelo denominado neoliberal. Es el modelo, es justamente la varita mágica para esos sectores que justamente le echan flores, la halagan. Entonces no se trata de halagar ni tampoco minimizar. Ahí está, entonces a eso obedecen varios factores. Entonces el debate, la polémica que están haciendo, a ver,